Hola chicos, un nuevo video para el canal. Con este video estamos en Minecraft. Y este video es los 5 mejores comandos para Minecraft 1.15.2. Los comandos, la mayoría, o sea, son con esto, con el bloquecito de comandos. Si no sabes cómo se saca, te lo voy a escribir. Sinceramente es Hive, tu nombre, le pones Minecraft y ahí escribes command block. Y ahí ya te da el bloque de comandos. Bueno, aquí yo ya tengo un montón porque había sacado antes, pero bueno, chicos, eso es. Voy a partir por este, que bueno, quiero recordar que son los mejores que yo considero para Minecraft, ¿ok? No tienen nada. Por ejemplo, si otra persona dice, no, este realmente no es el mejor para Minecraft, son los que yo considero. Tú déjame en los comentarios cuál es el que tú consideras mejor. Bueno, ahora hicimos esto. Se supone que esto te va a dar un nuevo mineral para Minecraft. Así que bueno, nos vamos a cambiar el modo de juego. Game Mode Survival. Pum. Y vamos a poner todos estos bloquecitos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el nuevo mineral es jade. Voy a ver si me toca. Tengo suerte y me tocará. Pero el jade sirve para... después les voy a enseñar un poquito de cómo sirve. Pero es muy bueno. O sea, por lo menos a mí me gusta un montón. Y bueno, no me tocó ni un mineral. No sé por qué. O tuve muy mala suerte o puse mal el comando y no está funcionando. Nada. Ok, ahí como vieron me tocó uno de jade. Este es el mineral de jade. Realmente es una cabecita, pero bueno. Este es el gran mineral de jade, así que bueno. Voy a meterme en el Game Mode Creative. Y voy a crear un montón de estos, ¿saben? Pum pum. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de cómo funciona. Tú simplemente necesitas tener aquí una, no sé, por ejemplo, vamos a probarlo en este momento con armadura de diamante, pero se puede hacer con cualquier cosa de diamante. Miren, de hecho también vamos a convertir todo lo que tengo de diamantes para diamantes. Bueno, el mineral de jade funciona así. Tú tiras la armadurita, tiras uno de jade y se convierte. Bueno, eso es así con todos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te puede tocar este nuevo mineral? Es simple. Por mientras convierto las demás cosas les comento. Tú lo único que tienes que hacer en cualquier irte a la mina y no sé, en carbón hay pocas posibilidades, pero en carbón puede ser que te toque jade. O en diamante puede ser que te toque jade. O en oro puede ser que te toque jade. No sé si me entienden. Como que hay pocas posibilidades, pero puede ser que en vez de otro mineral te dé el jade, que es este gran mineral. Bueno, hay algunos que traen como ventajas. Por ejemplo, la asada, que justamente fue lo único que no convertí. Vamos a sacar... Ok. La asada tiene esta ventaja, que te da como velocidad. Miren, estoy normalito y ¡pum! Es una maravilla. Nada. Bueno, la espada no es la mejor que voy a enseñar en el video, ya que después hay algo que voy a enseñar que va a ser una maravilla. Pero gente, eso es. No me quiero alargar mucho ya que son 5, pero se me pueden hacer largo y no quiero eso. Así que bueno, vamos a guardar todo por acá de este comando y vamos a usar el siguiente comando, que es este. Esto, después les voy a enseñar un poquito de cómo funciona, pero tú le das a siempre activo, le das a aceptar y miren lo que comienzo a hacer. Comienzo a como dibujar, comienzo a generar un montón de aldeanos. Pero ¿qué pasa con esto? Puedo, no sé, dibujar con estas figuras que puedo generar con aldeanos. Pues puedo dibujar un poquito, miren. A ver, círculo. El problema es que a veces da un poquito de lag, pero bueno, una vez que ya te aburriste de dibujar con esto, tú vienes por acá, le das a necesitar redstone y listo. Y ahí está mi dibujo raro. Tú puedes hacer cosas muy guay. Yo como no sé dibujar muy bien, eso es lo que hice. Pero bueno, para eliminar a todos estos, tú le das a kill, @e, y aquí le das, abro este cosito, le das type igual, Villager, Minecraft Villager, cerramos el cosito, lo activamos y bueno, me dio un pequeño lagazo, pero eso es. No solo se puede hacer con Villager, miren, aquí lo ajustamos, venimos para acá y aquí es lo que podemos ajustar. También podemos hacerlo con otros, como por ejemplo, quiero hacerlo rápido, pero BAT, por ejemplo, siempre activo, pum, y ven,
lo hago con Bat. Así funciona. Pues, como les dije, ustedes pueden hacer cosas muy guays. Yo no me quiero enrollar mucho, ya que es solo como para enseñarles rápido cómo funciona, pero bueno. Bat, vamos a eliminarlos todos y directamente este ya está. Les voy a enseñar el siguiente, que también es una maravilla. Para esto necesito esto y bueno, el bloque de redstone después. Primero, no sé, digamos que quiero matar a esta oveja, pero le di justo al lado. No, bueno, a esta sí le di, pero quiero, no sé. Justo para... ¡Ay! ¿Por qué le estoy dando? Bueno, a ver. Ahí, justo le di al lado a esta vaca, entonces no alcancé a matarla. Bueno, se me está escapando, pero... Bueno, lo que haces es, sinceramente, este comando es que tú haces así. ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Pum! Y hace que las flechas exploten. Efectivamente, tú haces así. ¡Pum! ¡Bum! 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 Activas el comando. Y ¡pum! También puedes usar este comando directamente aquí en el chat, pero bueno, eso es. Vamos a pasar directamente al siguiente, rapidísimo. Y este se necesita como solo activar el bloque de redstone y ya. Ah, claro, está en pacífico, disculpen. Fácil, y lo que este va a generar lo siguiente, ¡pum! Y miren, es un zombie gigante. Es un zombie totalmente gigante. Y bueno, a ver, córrete zombie. Aquí pueden ver, este comando sí que es muy fácil. Es /summon espacio gear, pero bueno, todos los comandos los van a tener en descripción. Y vamos a dejar este zombie aquí, porque para el siguiente comando nos va a servir mucho este zombie que está acá. Así que bueno, primero ven todo esto y lo más probable es que no estés entendiendo absolutamente nada, pero miren, ya van a entender un poquito. Voy a hacer así. Y pum, se nos genera este pedazo de estructura gigante con muchos comandos. Y esta estructura funciona así, miren. Voy a guardar esta redstone y voy a sacar todo esto. Pum, bum, 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 bum. Esta estructura nos da espadas nuevas, pero que son muy buenas. Así que bueno, vamos a partir por la de diamante. Tiras uno de diamante, tiras esto y pum, tienes esta. Luego vamos a venir por esta de orito, uno de araña y pum, tienes esta otra. Esta con esto, pum, la otra. Espada de hierro con manzana dorada. Otra diferente, ok, esta viene con menos como durabilidad. Después tú la puedes arreglar, tranquilo. Pero bueno, esta es una maravilla. Después ya les voy a enseñar cómo funciona. Elitros, espada de piedra, pum. Otra nueva. Me voy a meter todo el inventario, pum, bum, bum, bum. Espada de piedra, horno. Otra más. Espada de madera, enderpearl. Otra más. Y esto y esto, pum, otra más. Bueno, ahora me voy a meter todas al inventario, así que pum, bum. A ver, espérenme. Ahí, allí, allí y allí. Bueno, las vamos a probar con este. Vamos a partir probando la de diamante, que pum, cuando le pegas a un enemigo cae un rayo. Luego vamos a probar la de orito, que no se quedará. Entonces, bueno, vamos a probarla con uno de los slime. Boom. Ah, lo paraliza. Sí, esta lo paraliza. Bueno, como verán, si yo le pegara normal con mi mano, le pego y sigue su camino. Pero con esta le pego y se paraliza, ven. Miren, en vez de saltar para adelante, salta para arriba nomás, porque esta espada los paraliza. Bueno, luego tenemos esta, y bueno, lo maté. Lo hice mal, pero bueno. Tenemos esta que nos marca como para mostrarles cómo funciona. Tú siempre te vienes por acá y miren, te marca el enemigo. Aunque hay en bloques alrededor, te marca el maldito enemigo. Es una maravilla. Y esta es una espada que es de las que más me encanta. Así que bueno, vamos a ponernos Game Mode Survival. Pum. ¿Qué? Ay, lo escribí mal. Ahí, Survival. Y voy a dejar que este tipo me haga daño. Pum. Un poquito más. Me hace más daño. Ok, ya. Ahora sí me va a matar. Pero bueno. Pum. Pum. Le pego y me da los corazones. Sí, efectivamente. Pum. Le pego y me da corazones. Miren. Voy a mostrarlo un poquito mejor. Ok, ya. Ahora sí me mata. No. Me mata. Pum. Le pego y me da los corazones. Gente, es una maravilla. Pum, bum. Bum, bum. No. Ahora sí me están matando. Me están matando. Pero bueno, le pego y pum, tengo sus corazones. Es como una roba corazones, pero bueno. Y por eso se hace con golden. Ok, te da corazones. Simplemente te da muchos corazones. Como que resucitas mucho más rápido, pero bueno. Ahora nos vamos a meter de nuevo al Creative para probar esta otra. Que si tú, bueno, esta no funcionó porque estaba muy bien.
Vamos a probarlo aquí con este. Le pegamos y hace que se eleven las cosas. Por ejemplo, le pegamos a este y pum, bueno, la maté. Pero hace como que se eleven. Por ejemplo, pum, le pego y se comienza a elevar. Da como levitación. Ahora vamos a probar esta otra. Pegamos y quema a los enemigos, al parecer. Sí, los quema. Es como una espada con fuego nomás. Esta me gustó, pero no tanto. Luego tenemos esta, que es una maravilla. No, espera, ¿esta qué hacía? Ah, no. Esta pega como en barrido. Por ejemplo, si tienen muchos de estos slime chicos que fastidian un montón. ¡Pum! Me elimina a los 3 de un tiro nomás. Por ejemplo, con la de diamante no podría eliminar a los 3 de uno. O tal vez sí, bueno, aún no entiendo muy bien qué hace esta. Y esta sí que es una maravilla. Se me está haciendo de noche. Así que voy a hacer de día con Teammates. No sé dónde se me fue el zombie. Voy a tener que ponerlo de nuevo. Pero bueno, vamos a probar una de estas con el zombie. ¿Qué? ¿Por qué no se activó? Fíjate. Ok, no sé por qué no me está apareciendo el maldito zombie. Ah, porque esta no era la del zombie, esta era la de las flechas. Me equivoqué. Ok, esta sí era la del zombie, creo. Pum. Ok, sí, esta sí es la del zombie, así que bueno. Vamos a probar la de teletransporte y funciona así. Yo le pego y se teletransporta. Si no se dieron muy bien cómo funciona, si no se dieron cuenta bien cómo funciona, miren, le voy a pegar a este y se teletransportó. Hace para que los enemigos se puedan como teletransportar a lugares. Y ahora se está muriendo porque se teletransportó donde habían bloques, pero bueno. Bueno, esas son todas las espadas y todos los comandos. Por lo menos a mí me encantaron, gente. Es una maravilla. Y no sé, si fusionas, no sé, de repente te pones toda esta armadura que está súper cheta, con las espadas mega buenas, y generas uno de estos, te haces la batalla y el lugar entero, ¿eh? De verdad es genial. Y bueno, si tú eres más como de pelear lejos, vas, usas este y también te pones a pelear con el arco contra él. Y es una maravilla, como les dije, me encanta a mí. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Para más, quiero 30 likes, porque son buenos, son muy buenos comandos. Así que bueno, como eso, como les dije, 30 likes para más. Espero que les haya gustado. Bye.